¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Hoy tenemos un programa cargado de datos útiles para tus relaciones. Es la segunda parte del programa que hicimos la vez pasada, Roque, ¿no? Correcto. La vez pasada hablamos sobre actitudes narcisistas, es decir, todas aquellas actitudes que tienen como resultado que las personas se sienten confundidas, las personas se sienten manipuladas, las personas no sienten que respetan su individualidad y las personas sienten que los daños que hemos podido hacerles no son reparados por nosotros como debieran haber sido. Realmente es muy difícil tener una relación con alguien que sostiene regularmente actitudes narcisistas. Sin duda, sin duda. Es muy difícil, es muy desgastante. Todo el tiempo me siento culpable, todo el tiempo me siento que no soy suficiente para agradarle a esta persona. Me siento menos. Claro. O me hacen sentir menos, en todo caso. Y entonces, sin embargo, Roque, hay vínculos, digamos, con personas narcisistas, de los que probablemente no me puedo desligar fácilmente. Uh-huh. Si la persona que tiene estas actitudes es mi papá, mi mamá, mi jefe. El jefe, la pareja y las amistades. No puede renunciar. Claro, pueden ser cosas más sencillas de lidiar, pero a ver, el papá, la mamá, los hermanos, los hijos, ¿no? Y hasta cierto punto la pareja quizás en algunos casos pudiese ser un poquito más difícil de desligarnos. Uh-huh. Todo lo que es laboral y todo lo que es amistades puede ser un poquito más difícil, ¿no? Pero más fácil. Uh-huh. Entonces, probablemente nos concentraremos o el programa tendrá un poquito más de sentido en aquellas personas que no quieren huir de sus relaciones porque sienten que no es correcto, quieren continuar teniendo esos vínculos, porque son vínculos muy cercanos y muy fuertes, pero quieren dejar o no quieren sufrir tanto o quieren llevarse un poco mejor, y entonces conviene mucho el tipo de enfoque que tenemos vos y yo, terapéutico, digamos, que es el enfoque sistémico, ¿no? Sí, claro. Y en el enfoque sistémico no hacemos hincapié necesariamente en lo intrapersonal. No es que no se tome en cuenta para nada, ¿no? Digamos, pero el foco está más puesto en lo interpersonal. Es decir, ¿qué hago yo que hace que esa persona me haga lo que me haga? O sea, ¿qué hace? O al revés, cuando se comporta de tal manera, ¿cómo yo reacciono? ¿Cómo yo reacciono? Correcto. Entonces, entendemos que al lado de un narcisista pueden haber un dependiente, por ejemplo. El dependiente sostiene al narcisista. Cuanto más dependiente es, más narcisista es el otro, y cuanto más narcisista es el otro, más dependiente soy. Es, por así decirlo, el enfoque que estamos intentando plantear hoy. Correcto. Y entonces, digamos que partimos del hecho de que para cambiar un vínculo no necesariamente hay que cambiar a la persona. Correcto. Ese quizás viene a ser el primer consejo, ¿no? Renunciar a la idea de que puedes cambiarlo, ¿no? Que puedes transformar en la persona más empática del mundo, a esa persona que no mostraba absolutamente nada de simpatía o de empatía más bien, o dejar de esperar pues ese súper reparador que puede llegar a ser. O sea, no puedo cambiarlo. Eso es una cosa importante. No puedo, por eso hablamos de desactivarlos. Es decir, ¿cómo hacemos para que esto no llegue hasta donde llega? ¿Cómo hacemos para que esto no nos afecte de la forma en que nos afecta? ¿Y cómo hacemos para que estas interacciones no se sostengan en el tiempo tanto como han venido sosteniéndose? Bueno, vamos entonces. Vamos a ir lo más rápido que podamos porque tenemos como 8 ideas interesantes para intentar, digamos, modificar positivamente esos vínculos. Estos son consejos sobre todo para personas que interactúan con actitudes narcisistas de otros, claro. No le vamos a hablar directamente a las personas que propician estas interacciones narcisistas. Vale, el primero aclaración. Es a regular la distancia y la cercanía en tu relación con esa persona. Una de las cosas que más uno se plantea cuando interactúa con este tipo de personas es cuán cerca y cuán lejos quiero estar. Lo primero que dice, ok, mis visitas van a ser más cortas. Creo que cuanto más larga es mi visita, más mi madre tira comentarios que molestan a mi esposa. Entonces, por ahí, visitas más cortas pueden ser más útiles, o voy a regular un poco la frecuencia con la que nos vemos. En una reunión de trabajo voy a intentar lidiar lo menos posible con esta persona, voy a coordinar más con esta otra. Cada uno va viendo cómo puede sentirse más a salvo en el lidiar con esta persona, a diario, por teléfono, por llamada, por mensaje, y cada uno va viendo qué modo puede resultarle mejor.
esto de regular también es importante porque depende mucho de cada situación. No podemos decir en líneas generales cualquier cosa porque cada relación es distinta. Entonces, sí es importante replantearme cuán cerca me encuentro, cuán lejos quiero estar, cómo puedo yo poner más distancia o cómo puedo yo buscar la forma de que estas cosas a estas cosas no me exponga tanto como me estoy exponiendo. Estoy recordando uno de los secretos de las parejas felices de John y Julie Gottman, ¿no? Terapeutas de pareja muy conocidos y con investigación científica sobre parejas, es que las parejas que quieran ser felices tienen que aprender a hacer pausas en sus discusiones, ¿no? De manera de que tienen que tener como espacios donde las alarmas se puedan encender y que les reporte por lo menos a uno de los dos la idea de que es tiempo de frenar, de parar, de hacer un cortocircuito para retomar más adelante. Entonces, tomando en cuenta esta idea, creo que también me parece interesante, sobre todo porque, pensando también en Gottman, este mismo punto se aplica para uno de lo que él llama jinetes del apocalipsis, que hemos hablado en algún otro programa, que es el desprecio. Y el narcisista puede ser muy despreciativo porque necesita estar muy arriba. Entonces, para hacerte sentir menos, te desprecia todo el tiempo. Entonces, si una persona empieza a entrenarse cuáles son los momentos para frenar y distanciarme, puede con el tiempo empezar a generar o a disminuir la cantidad de desprecios o la cantidad de escaladas muy violentas dentro de una discusión. Aunque este es un secreto para todas las parejas, me parece que puede ser especialmente efectivo para aquella persona que está lidiando con alguien que de pronto te dice cualquier cosa con tal de hacerte sentir menos y sentirse superior. Y eso pueden ser como pequeños puntos donde hacer pausa y decir: no puedo hablar ya más con esto, a partir que dijiste esto, esta conversación ya no es correcta, por favor hablemoslo luego, y empezar a tener su distancia. Se me ocurrió también de las visitas a casa de los papás narcisistas, ¿no? Claro, que una vez que, insultaste a mi pareja, bueno, mamá, perdón, esto no está bien. Intentar hacerlo asertivamente, ¿no? Porque normalmente el fracaso de poner pausas es cuando lo ponemos también demasiado agresivamente, ¿no? Y basta ya, sos un tal, no quiero hablar más con vos. Ahí no funciona. Mira, esto que acabas de decir es demasiado, no puedo seguir con esto, por favor, conversemos luego, ¿no? Y eso tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Establecer límites. Creo que el establecimiento de límites es fundamental. Cuando te encontrás con actitudes o con interacciones narcisistas en tu mamá, en tu papá, en quien fuera, esto no lo voy a permitir, hasta acá puedo llegar, esto para mí es demasiado, lo siento, pero no puedo seguir con esta conversación. Son aspectos que son muy, muy importantes, pero algo también importante con respecto al tema de los límites es: solo los puede poner los límites la persona que está dispuesta a sufrir las consecuencias de haberlos puesto. Es decir, las personas, todos sabemos que es importante poner límites, pero una de las razones más importantes por las cuales no los ponemos es porque sentimos que las consecuencias van a ser mayor que aquello que podemos tolerar. Y eso es un tema fundamental, porque antes de poner límite y de saber qué límite tengo que poner, tengo que prepararme para decir, si pongo este límite, ¿qué puede pasar? ¿Estoy dispuesto a tolerar eso? ¿Estoy dispuesto, por ejemplo, a la crítica? ¿Estoy dispuesto a que se me culpabilice por haberlo puesto? ¿Estoy dispuesto a ser el malo de esta película? ¿Estoy dispuesto a los chismes que se establecerían contra mí cuando yo no esté en la reunión familiar? ¿Estoy dispuesto a que mi pareja me diga que soy yo la que está acabando con esta relación? ¿Estoy dispuesta a que él incluso pueda hablarle a mis hijos de lo que yo acabo de hacer o del límite que acabo de poner? Si estoy dispuesto a eso y a tolerar y a ver la mejor forma de actuar, entonces estoy listo para poner un límite. Pero no solamente se trata de poner límites por ponerlo, sino más bien con la conciencia suficiente de que al ponerlo hay una consecuencia, porque es por lo general, y como ya lo hemos dicho otras veces, las primeras personas en reaccionar cuando empiezo a poner límites son las que más se aprovechaban de mi incapacidad para haberlos puesto. Y yo le agregaría lo que decía antecitos, ¿no? Uno de los factores que más le cuesta a las personas luego de poner límites es cómo lidiar con la culpa. Sí. ¿No ves? Entonces, pero la culpa será mayor cuanto peor sea la manera en cómo puse el límite. Me siento culpable por haber puesto este límite, pero después me pienso a sentir culpable de no haberlo puesto.
Claro, pero me siento más culpable cuando lo puse pateando una silla, gritando, tirando una puerta, Claro. diciendo Cuando una la mala situación- palabra, insultando. Entonces, la situación ameritaba un límite. Yo lo puse, pero mi manera de ponerlo fue tal que luego dije me excedí. Y entonces luego vengo y digo, pucha, vas a disculpar, perdón. Y entonces el límite que puso se acabó, ¿no? Por eso no hay que esperar hasta el punto más alto para poner límites, porque si yo espero a mi colmo de mi paciencia, por lo general mi establecimiento de límite va a ser pues agresivo, va a ser algo que me va a generar culpa y que por consecuencia, como bien decís, ya mi límite, ya la gente no le atiende tanto al límite, sino a lo desbordado que fui Claro. al ponerlo, ¿no? Como, oye, estás gritando mucho, ¿no? En realidad quiero que me escuches, no quiero que te detengas un poco a cuestionar mi grito. Correcto. Bueno, vamos un poquito más allá. Una cosa que hablábamos y que está ligado con lo primero que dijimos, pero pensando quizás más en hijos, tendríamos que pensar que los hijos tendríamos que renunciar a la posibilidad de la incondicionalidad de los papás que tienen estas actitudes, Es verdad. ¿no? Hay que hacer duelos. Yo creo que la persona que interactúa a diario con narcisistas o con personas con actitudes narcisistas, hay que hacer duelos. Yo, por ejemplo, conversaba no hace mucho con una persona que me decía, a ver, yo entiendo a mi mamá, ella se desubica, hace comentarios de este tipo, no se hace cargo de lo que dice, la culpa siempre es de los otros, yo ya lo entiendo, pero mi esposa, cada vez que visita la casa, termina sintiéndose muy herida, porque mi madre se manda cada comentario, y cuando vos le decís, pero mamá, ¿por qué decís eso? No, pero yo no dije nada, ella se enojó solita, yo no dice nada, ¿no? Y claro, él dice, quizás debo renunciar a la idea de que mamá no va a reparar nunca el daño que ella hace. O lo va a hacer en muy pocas veces. Y yo prefiero no esperar que eso ocurra a apuntar a la idea de que algún día va a reconocer todo el daño que hace, todo el daño que me hizo, todo el daño que le hizo a mi pareja. Es un duelo, finalmente. Es un duelo. Es el duelo de la mamá que me apoya incondicionalmente. La verdad, mamá me apoya, pero hasta cierto punto. O me apoya, pero cuando me apoya, la termina cobrando porque me termina diciendo yo te he ayudado. Y quizás debo yo empezar a renunciar a la idea de que voy a tener esa imagen de papá o esa imagen de mamá que siempre quise tener. Y es un duelo muy difícil. Los papás también tienen que hacer duelos de hijos narcisistas, ¿no? El hijo narcisista por lo general es el hijo que los culpabiliza todo el tiempo. Por su culpa yo soy como soy, ustedes me hicieron así, yo me crié como ustedes hicieron mal las cosas. Y decir, ok, tener un hijo que vaya a valorar todo lo que hice, probablemente no voy a poderlo tener. Es mejor renunciar a la idea de que eso va a ser distinto y esto es como más o menos como lo que se hace en la vida, integrar todo lo que ha pasado, entender la situación, pero también aprender a convivir con ella. Un siguiente punto interesante sería trabajar en la dependencia emocional y que de alguna manera tiene que ver no solo con la dependencia emocional, sino con la dependencia en general. Sí, claro. ¿No? Económica también. Ajá, no solo, incluso más allá solamente de lo emocional y lo económico, es esta capacidad de gestionar la vida, Claro. ¿no? De subir cosas, bajar cosas, comprar, pagar, tener, ir, venir. Entonces, por ejemplo, puede ser muy importante para una persona con actitudes narcisistas que su pareja, por ejemplo, no sepa manejar nada en una ciudad grande como la que vivimos nosotros, ¿no? Necesita que lo necesites. Claro, crea la necesidad. Entonces te dice, no, ¿para qué vas? Vos sos muy nerviosa, ¿para qué vas a aprender a manejar? Y si te chocas, imagínate, yo no podría vivir si te pasa algo a vos. Y puede empezar a generar temor en el otro, de manera de que no, yo te llevo, yo te recojo a todas partes, y entonces de alguna manera dependés de que yo quiera llevarte o no llevarte, ¿no? Y después me quejo de que todo el tiempo te llevo y También, te recojo. correcto, ¿no? Entonces, trabajar un poquito en la autosuficiencia, trabajar en el desarrollo de la independencia. Sabemos que, a ver, pensando en vínculos bien cercanos, la independencia tampoco es un concepto absolutamente perfecto ni importante. Hablamos de la interdependencia, es decir, Sí. que hay cosas en las que nos necesitamos ambos, pero todo lo que tiene que ver conmigo, yo sé cómo hacerlo, yo lo voy a hacer, y si necesito ayuda,
te lo voy a pedir. Y entonces es de alguna manera pensando una extensión de los límites, pero en este caso es, no necesito que hagas todo por mí. Yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Entonces, tranquilo, yo puedo ver cómo gestiono dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, las cosas de mi trabajo, en fin, ¿no? Entonces, creo que un punto importante es que si yo quiero dejar de tener una relación de la que me quejo todo el tiempo, de que él quiere controlar todo, yo tengo que dejar de permitir que se controle todo porque yo no puedo hacer nada por mí mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a invertir en una persona para que cambie? Y quizás por querer que no se enoje, por querer que no se la agarre conmigo, por querer que cambie, termino yo perdiéndome. Y claro, cuando yo me pierdo, termino dependiendo de la identidad de la otra persona porque ya la mía está muy frágil, mi seguridad está muy frágil, mi capacidad para sentirme valioso, la capacidad para sentirme suficiente ya es muy frágil, es muy baja. Entonces, muchas veces en lugar de hacer que esta persona busque ayuda, hay que buscar ayuda. Uno primero para saber cómo lidiar con estas cosas desde un lugar distinto. Otro punto importante es que, como todo el tiempo esta persona suele ser una persona que vive criticando mis defectos porque, insisto, necesita sentirse más. Claro. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero entonces una manera de que yo me sienta más es que yo te diga todo lo malo que haces. Correcto. Todo lo malo que sos y todo lo malo que haces de una manera seguida. Descalificando. Te descalifico constantemente y jamás valido las cosas que te pasan, digamos, sí, ¿no? Claro. Entonces te invalido y te descalifico. Entonces, un punto importante es que la persona que lidia con este tipo de situaciones aprenda a que no tiene por qué seguir la demanda que le da el otro todo el tiempo. O sea, no tengo que exigirme y sobreexigirme para hacer todo aquello que él o ella me pide, porque en el fondo no está esperando que yo sea perfecto, simplemente quiere que yo sepa que no soy suficiente. Yo me acuerdo de esto, este es un tema interesante, ¿no? El no sentirse suficiente. A ver, se me ocurre este ejemplo. Un hijo que siempre quiso lograr el estoy orgulloso de vos, de papá. El papá nunca se lo termina de decir al hijo, pero agarra al hijo que fue buen alumno como trofeo delante de sus amigos y les dice, mi hijo ha sido un muy buen alumno. Ha hecho esto, ha tenido esta beca, ha estudiado allá, ha hecho negocios, es enorme, es impresionante lo que ha hecho mi hijo, pero a mi hijo nunca le dije que estoy orgulloso de él. ¿Qué se ve ahí? Ocupo al hijo como trofeo, pero no le digo a él que estoy admirado por él, porque claro, esto me costaría decirle eso, porque eso significa reconocer y valorar todo lo que vos haces, y muchos hijos han buscado eso hasta el cansancio, Ricky. Hasta el cansancio, incluso lo siguen haciendo de alguna forma, incluso hasta siendo adultos ya, habiendo tenido sus hijos, su familia, siguen buscando esa valoración del papá y es muy doloroso ver que no la encuentran. Por eso es importante decir, ok, mira, para esta persona nunca va a ser suficiente. Puedes ganar un Oscar y siempre te va a decir, ¿por qué no ganaste 2? Pudiste haber creado una empresa exitosa y siempre habrá dicho, pudiste haber hecho más. Y esto de me falta, se convierte en una razón por la cual la gente sufre, Ricky, y se autoexige a niveles estratosféricos donde siente que tiene que ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la hija perfecta, y realmente es muy difícil porque en un momento el cuerpo no soporta. En algún momento el cuerpo no soporta y hay una base de autoexigencia que está siendo fundamentalmente la razón por la cual el malestar en ese adulto está teniendo lugar. Bájale a eso, nunca vas a ser suficiente. Nunca vas a ser suficiente para una persona con actitudes narcisistas bien marcadas. Sí, ahí quizás tendríamos que ver si está escuchando a alguien que está viviendo este tipo de situación, saber que sos valioso, que sos valiosa, que no tenés que demostrar que lo sos. No tenés que todo el tiempo querer que él o ella te diga que sos valioso. O sea, que tu valía dependa de que él o ella lo note necesariamente. Entonces, cuando uno renuncia a esa posibilidad para darse cuenta que yo sé
lo que valgo y sé por qué valgo lo que valgo, ya sea desde un ámbito propiamente espiritual, es decir, yo reconozco que hay una dignidad en mí, que he sido llamado a esta vida y entonces tengo una dignidad que no me la puede quitar nadie, ya sea porque también he empezado a ver todos mis logros, todas las superaciones que he tenido en la vida, pero yo descubro, soy valioso, soy importante. Soy alguien que puede y que ha tenido muchos éxitos. Y quizás cuando yo empiezo a renunciar a querer esa valía de esta persona que no me lo reconoce, pues puedo empezar a sentirme un poquito más en paz conmigo mismo, a la par que, como decís vos, hago mi duelo y mi renuncia de alguien que nunca va a reconocer exactamente lo que soy. No porque capaz no lo piense, sino porque no puede hacerlo, porque hacerlo sería decirme que soy tan bueno como él o incluso puedo ser mejor que él, y eso una persona con actitudes narcisistas no lo va a hacer. Quiero que mi hijo sea muy bueno, pero no tanto como yo. Un lema. Ese es un lema, correcto. Otra interacción narcisista típica que se establece muy comúnmente es el narcisista que ofrece su ayuda, pero con la que después te va a manipular, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso de una señora que le dice a su hijo: mételo a tu hijo a tal colegio. Todas mis amigas tienen a sus nietos en ese colegio. Ese colegio cuesta $600 la mensualidad, ¿no? Y dice: pero mamá, no puedo yo sostenerlo. No, es imposible. No te preocupes, yo lo voy a pagar. De eso me encargo yo. Esta señora quería que su nieto esté en ese colegio porque sus amigas tienen a sus nietos en ese colegio, ¿no? Llegó un momento en que se peleó con el hijo al tercer mes del colegio y no pagó la mensualidad. Y el hijo dice: $600, ¿de dónde saco? ¿No? Entonces el hijo dijo: no, yo voy a tener un estilo de vida en base a lo que yo le puedo dar a mis hijos, no al que mi mamá con su buena intención o enmascarada intención me ofrece, porque ella me puede quitar eso y realmente me obliga a interactuar con ella, me obliga a estar bien con ella, me obliga a visitarla seguido porque ella tiene que depositar una vez al mes ese dinero. Entonces es muy importante decirle a esta persona: no se preocupe mamá, yo lo voy a hacer solo, yo con mi esposa vamos a ver cuál es el mejor colegio que nos va a quedar, tanto para pasar a recogerlo como para tener un estilo de vida en base a lo que nosotros podamos ofrecer. Hay que ser como muy, muy cuidadoso, muy precavido con lo que uno recibe, porque cuando estas personas dan, por lo general hay una secreta expectativa detrás, porque como ya hemos dicho, la incondicionalidad es un tema muy difícil de que se pueda dar en ellos. Probablemente el dinero y el narcisismo sean grandes amigos. Sí. O sea, se me ocurre que hay una posibilidad, bueno, no es una cosa que yo he estudiado, digamos, no hay un estudio que yo conozca, pero sí se me ocurre que una persona narcisista puede disfrutar, obviamente, mucho más que cualquier persona, del poder, del dinero, porque eso genera mucho reconocimiento. Entonces, quizás detrás, o sea, es posible que a algunas personas narcisistas les vaya bien económicamente. Eso por lo menos estoy pensando, que por lo menos les va a gustar. Sabemos que no son todos los casos, ¿no? Pero es que es un arma con el cual pueden establecer todo lo que puedan. Sí, pues por eso digo, ¿no? Y realmente, digamos, está muy casado con lo de poner límites. Creo que alguna vez escuché, no me acuerdo, de alguna familia allá en Trinidad, pero alguno de ellos decía, ¿no? No recuerdo si era un paciente o algo así, pero decía, uno tiene que hacer dinero para que después los hijos se acuerden de uno. Porque no hay peor cosa que ser viejo y yesca. Sí, sí. ¿No? No hay peor cosa que ser viejo y yesca, ¿no? Porque por lo menos por dinero se acercan. Y claro, cuando vos empezás a entender que el dinero, hay un jueguito psicológico que el dinero podría ayudarte a establecer, lo terminás estableciendo. O sea, hay una parte interesante del dicho que es cierto, ¿no? Que si yo no genero para mi vejez, cuando ya no puedo generar, probablemente me establezca como una carga para los demás. Aunque eso de la carga casi siempre tiene que ver con cosechar lo que sembré. Pero bueno, digamos, sí me parece un punto interesante. Sí he conocido muchas familias que utilizan el dinero como una manera de tener cerca y tener cerca para manipular. Y la otra persona, o sea, el año pasado, con una pareja más o menos así, ¿no? El papá tenía mucho poder adquisitivo y entonces la persona, la hija, pues bueno, había vivido como en la trama del dinero del papá. El tema es que la pareja
entró al juego. Y esta pareja se acomodó perfectamente al dinero del suegro, ¿no? No le importó, digamos, toleraba algunas cosas, ¿no? Y ella no podía más. Ella necesitaba que el esposo sea quien se enfrente más o menos al papá para que puedan ser independientes económicamente, porque nunca terminaban de serlo. Es una cosa que se retroalimentaba mucho ahí, pero claramente ella sí estaba clarísimo que sabía que el papá le iba a dar. Era una fuente de dinero y de seguridad económica, pero que siempre se lo iba a cobrar, y entonces no terminaba de vivir bien por nada más. Y finalmente, ¿cómo desactivar interacciones narcisistas? Y esta última interacción que vamos a nombrar es esa interacción en la que cuando acordás te termina dando pena. No haces las cosas que querés hacer a tu voluntad porque tenés la pena de cómo al otro le vaya a afectar. Y estas personas utilizan la pena que vos sentís a su favor porque se encargan de decir, de culpabilizarte. Se encarga de echarte la responsabilidad. ¿Eso querés hacerle a tus hijos? ¿Eso querés hacerle a esta familia? ¿Eso es lo que realmente querés hacerle? Si vos haces esto conmigo, yo voy a estar muy mal. Nadie me va a poder cuidar. No me voy a poder sostener solo. Me voy a tener que matar. Y muchas otras cosas. Las personas que interactúan con actitudes narcisistas y que tienen un nivel de empatía importante sufren mucho porque no pueden distanciarse de ese juego, y las personas con actitudes narcisistas se aprovechan de eso. Saben que si te inyecto un poco de pena o un poco de culpa, te convenzo de no hacer lo que estabas a punto de hacer, porque el narcisista por lo general te trae de donde estás yendo, pero cuando estás ahí no te cuida. Te trae de la salida, pero cuando estás dentro no te cuida. Solo reacciona cuando te estás por salir, solo reacciona cuando te estás por ir, solo reacciona cuando estás por poner un límite, solo reacciona cuando estás diciendo basta. Y eso es una constancia, es una constante interacción que mucha gente realmente la pasa muy mal. Me acordé de un artículo de un maestro nuestro, de Juan Luis Linares, hablando del suicidio. Dice él que muchas veces el suicidio tiene una cuota de narcisismo. De verdad. ¿No? Sí. Bueno, no nos vamos a meter en esas psicopatologías, pero sí es importante, pues bueno, no tomar todas estas recomendaciones, ¿no? Porque te voy a dejar con algo que no vas a poder lidiar. Claro. Estoy dejando con algo. Entonces, bueno, regulemos la distancia. Primer punto. Bueno, primero dijimos, renunciemos a la idea de que podemos cambiar. Sí. Regulemos la distancia, tenemos que saber cuándo y cuánto tiempo estar y cuánto no estar. Aprendamos poco a poco a poner límites y que hayan alarmas que se detonen todo el tiempo, ¿verdad? Para que entonces aparece la alarma, aparece un límite que hay que saberlo poner adecuadamente para no tener culpa luego, ¿no? Luego hablamos de trabajar la dependencia. No podemos desarrollar una buena relación cuando no trabajamos con un narcisista, cuando no trabajamos la dependencia. Luego dijimos de la importancia de bajar la autoexigencia. No tenemos que ser eso perfecto que nos están pidiendo que seamos. Para lograr esa valoración que nunca tuvimos. Correcto. Porque nunca va a ser ¿no? suficiente. Es muy importante también, no en este tema de poner límites, no decir que sí a todos los ofrecimientos que da la persona con estas actitudes, porque puede haber una pequeña trampita detrás. Entonces va con el tema de marcar la dependencia. Y por último, regular esta superempatía con el otro, de manera de que solamente pienso en que pobrecito, su historia, cómo lo trataron, me da pena cómo es, y no pienso en lo mal que yo lo puedo Yo tengo pasar. que entender que él es un adulto y como todo adulto tiene que hacerse cargo de aquellas cosas que hace. Y yo no voy a ser el culpable de lo que un adulto haga, voy a poder influir, pero al final la gente tiene la posibilidad de definir el futuro de su vida. Bueno, estas han sido algunas herramientas para desarticular vínculos que pueden ser muy dañinos a partir de personas que tienen actitudes narcisistas.